Diputada Presidenta, teníamos hora y 45 a partir del inicio de la segunda parte, eso nos pone a las 17 y 45. Tenemos 17, 27 y 17, cerramos exactos. Muy bien. Muchísimas gracias. Compañeras y compañeros diputados, el presupuesto de la República siempre es un punto de inflexión, un punto de reflexión sobre la situación del país y sobre los propósitos de la Asamblea Legislativa a la hora de tramitarlo. Quiero comenzar por un aspecto importante relacionado con la argumentación que dio algún colega precedente sobre el motivo que lleva a que él y su bancada apoyen el dictamen de mayoría. En el 2014, este servidor sostuvo una larga, intensa y rigurosa polémica con el Presidium de la Asamblea Legislativa y con varias bancadas. Advertí durante repetidas sesiones e intervenciones que el presupuesto que se iba a aprobar era inconstitucional. Hubo argumentos de todo tipo y terminamos el proceso deliberativo con un hecho inédito e insólito. Se aprobó el presupuesto de la República sin que tuviera votos. Una interpretación del Presidium lo dio como aprobado a pesar de las reservas jurídicas, políticas y éticas que esgrimimos diputadas y diputados de Liberación Nacional y particularmente yo. La Sala Constitucional, en clarísima alianza con el gobierno, se esperó un año para dictar sentencia. Un año después, el presupuesto con el aumento del 19% que hoy pesa sobre los hombros del pueblo costarricense, se declaró inconstitucional. Pero todos sus efectos se habían consolidado. El más importante es que los compromisos presupuestarios se convirtieron en obligaciones presupuestarias. Todos nosotros sabemos que el presupuesto es una proyección de ingresos y gastos con una autorización derivada de que la Contraloría certifica los ingresos y la Asamblea aprueba los gastos. En el del 2014 para el 2015, la Asamblea hizo una aprobación espuria e inconstitucional, convalidada por la inercia y la indiferencia de la Sala Constitucional, que además tenía una condición: era parte del menú que se servía con cucharón para aumentar los presupuestos del Poder Judicial. Ese 19% ha hecho diferencia año con año y lo seguirá haciendo, porque aunque nosotros aprobamos únicamente un tercio del gasto del Estado costarricense, es el tercio nuclear del Poder Ejecutivo. Ahí se aliaron tres poderes de la República para cometer una inconstitucionalidad advertida, discutida, demostrada y absolutamente consolidada por la Sala Constitucional. Hoy estamos ante una circunstancia equivalente con una diferencia. En el presupuesto para el 2015, la discusión no se cierra hasta finales del 2015
en que la sala se pronuncia, porque no había ningún acto jurídico con el que nosotros pudiéramos conminar a las bancadas responsables del 19% para que votaran de una manera distinta. Hoy, al presupuesto, la mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios le introduce una modificación. Aprueban una moción para rebajarle el 50% al presupuesto de la campaña electoral propuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones, con una finalidad absolutamente plausible, socialmente indiscutible, solidariamente incuestionable, con un detalle: la moción se aprueba y nunca se manda a consulta al Tribunal Supremo de Elecciones. De acuerdo con la norma constitucional correspondiente, solo se pueden afectar los recursos del Tribunal Supremo de Elecciones con su anuencia. Y el presupuesto además se aprueba después de que se convocó al proceso electoral dirigido a elegir el 4 de febrero a las futuras autoridades del país. Si el presupuesto se aprueba después, si no se le consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, señoras y señores, esto es un acto claramente inconstitucional. Le vamos a pedir al Tribunal Supremo de Elecciones que emita criterio, solo para incorporar la formalidad en el expediente legislativo, para que no nos ocurra lo del 2014-2015. ¿A dónde lleva esta argumentación? Ustedes, colegas de las bancadas que apoyan el informe de mayoría, igual que este servidor, el día que recibimos la credencial, juramos respetar la Constitución y las leyes. Creo que todos lo recordamos. Si dentro de una semana o 2 semanas antes de votar el presupuesto llega, ¿cómo llegará el criterio vinculante del Tribunal Supremo de Elecciones que dice que la reducción no procede? ¿Cómo se vota el presupuesto sin violar la Constitución? ¿Cómo se vota el presupuesto violando la Constitución sin incurrir en una falta perseguible judicialmente? Pero lo judicial lo podemos dejar de lado. Éticamente, señoras y señores, juramos, ¿vamos a cumplir o no vamos a cumplir? Por lo tanto, cuando se introduce el cambio en el presupuesto, puedo pensar que lo hizo alguien por desconocimiento. Le ayudaremos a conocer el fundamento jurídico. Por buena intención, maravillosas las buenas intenciones, pero estamos obligados a cumplir la ley y respetar la Constitución. Por populismo, hay que combatir el populismo con realismo jurídico y político. Y a la Asamblea Legislativa vinimos a cumplir con esos requisitos y esos procedimientos. Decía que el presupuesto de la República es un medio de conocimiento de la situación nacional y de cómo la abordamos, pero también lo es de cuáles son las acciones que nos caracterizan. En la Asamblea Legislativa, de manera singular, hay 4 candidatos presidenciales y hay una candidata a vicepresidenta. A la señora y a los señores les preguntaremos
¿Van a respetar la Constitución al votar el presupuesto? ¿O van a decirle a Costa Rica, yo quiero dirigir este país, pero no me importa la Constitución? La violo porque me conviene hacer una pose populista para implicar unos recursos que el Poder Ejecutivo no puede reducir ni ejecutar sin violar la ley. En esas condiciones, colegas, empiezo mi intervención dejando sembrado el camino de esperanza, para que cuando venga la respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones, ustedes la integren en su acervo deliberativo e inspectores puedan votar como corresponde. No hay ninguna posibilidad de quedar bien con la Constitución y quedar mal con la Constitución de la República. 57 personas, si estamos presentes todos, vamos a votar ese presupuesto. Hoy, primer día de discusión, le pido a quienes están pensando en votar el dictamen de mayoría que no caigan en tentación, no corran el riesgo de exponer al Poder Ejecutivo a recibir un presupuesto inejecutable, de exponer al Tribunal Supremo de Elecciones a recriminar jurisdiccionalmente un acto incorrecto, impropio, ilegal de la Asamblea Legislativa. Aquí están, con una excepción, las mujeres y los hombres responsables del presupuesto del 19%. No creo que tengan la inclinación política, ética o jurídica de reincidir en una violación constitucional. Como podrán observar, la secuencia de mi intervención carece de elementos emocionales y carece de elementos de coyuntura política. Es una intervención objetiva, fundamentada en hechos legislativos, en normas jurídicas y en responsabilidades éticas que tenemos quienes integramos la Asamblea Legislativa. Adicionalmente, y en relación con el presupuesto, hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención. Es que cuando se hacen las proyecciones, el Poder Ejecutivo nos manda el presupuesto con una estimación de inflación para el año entrante del 3%. Hoy el país entra en las festividades navideñas y entonces pasan desapercibidos una serie de hechos importantes del acontecer nacional. Pero después de los golpes dados por la naturaleza a nuestro país, las perspectivas en materia de crecimiento del costo de la vida son altamente riesgosas. La economía tendrá que absorber una de dos cosas: o el restablecimiento de una red de infraestructura venida menos, o el no restablecimiento. Lo primero implica endeudamiento y no tenemos con qué pagarlo. Lo segundo implica freno de la economía y se pagará en costo de la vida y en la dinámica de la actividad económica de nuestro país. Esto genera un efecto en el sector productivo, genera un efecto en la generación de empleo y genera un efecto en el costo de la vida. En esas condiciones, la expectativa del 3% que se le fue cuestionada oportunamente a las autoridades del Ministerio de Hacienda luce bastante desajustada.
pero tiene un rasgo. Es el mismo criterio con el que desarrollaron las propuestas presupuestarias precedentes que al final de cuentas nos han llevado por el camino de los colchones en los ministerios para sacar fondos de un lado y rellenar en otro lado. ¿Cuál es la importancia de este elemento? Que Liberación Nacional logró en las comparecencias confirmar que hay una serie de instituciones cuyos presupuestos no alcanzan para cubrir los gastos esenciales del 2018. Eso tiene implicaciones en materia de gobernabilidad. Puede ser que alguno de los compañeros y compañeras que están acá lideren el gobierno venidero. Puede ser que no. Pero cual sea el gobierno, será el gobierno de Costa Rica. Y como tal, como mínimo merece que la Asamblea Legislativa le asigne los recursos que presupuestariamente correspondan y no que se usen subterfugios contables, cosméticos o de apariencia presupuestaria para dejar espacios de manejo durante los 4 meses restantes del gobierno actual. En dos platos, el presupuesto conlleva una inconstitucionalidad que deberíamos resolver en la Asamblea Legislativa rechazando el dictamen de mayoría, y el presupuesto tiene estimaciones de gasto separadas de la realidad que el país va a enfrentar el año entrante. Ya ampliaremos otros elementos técnicos del proyecto de presupuesto. Gracias.